Ataques a refinerías, bloqueo en el estrecho de Hormuz y una gran incertidumbre respecto a los efectos de la guerra en Irán. El conflicto en el país persa y los ataques en todo Medio Oriente afectan directamente a la economía de todo el mundo. Pero ¿por qué esta guerra que ocurre a miles de kilómetros nos toca tan directamente? ¿Qué tienen que ver el gas y el petróleo? ¿En qué afecta a las economías latinoamericanas? Quédate y en 5 minutos te lo explicamos. Irán no es cualquier jugador en el mercado de la energía. Posee unas de las mayores reservas probadas de petróleo crudo y gas natural del mundo. Cualquier conflicto que lo involucre dispara automáticamente los precios de estos combustibles. Aparte de esto, el conflicto está interrumpiendo el flujo a través del estrecho de Hormuz. Por este pasa cerca de un 20% del petróleo y del gas que se usan en todo el planeta. Y por supuesto, el bloqueo ha impulsado al alza sus precios, lo que acaba traduciéndose en mayores costos para los hogares. Si el petróleo está más caro, la gasolina también. Esto se traduce a nivel mundial en mayores costos de transporte y de producción. Y sí, eso se traslada a los precios finales de los productos que personas como tú y como yo compramos. En definitiva, la guerra en Irán significa una mayor inflación en muchos países del mundo. Para los países de Latinoamérica, esto afecta de forma dispar. A algunos países como México, Colombia o Brasil, que son productores o exportadores de petróleo, esto los beneficia. Al subir el precio del petróleo, estos países reciben más dinero por sus exportaciones. Aumentan los ingresos fiscales por su venta, lo que lleva a una mejor balanza comercial y la moneda local puede fortalecerse. Sin embargo, algunos expertos indican que si el precio sube demasiado, la gasolina sube también en los países productores, lo que se traduce en mayor inflación. En tanto, otros países que no producen, no exportan o no lo hacen en tal cantidad, como Chile, Argentina o Perú, salen aún más afectados. Esto se debe a que tienen que importar gran parte de su combustible. Al estar los precios internacionales más caros, tienen que invertir más en ellos. Y esto significa que los costes de producción aumentan, sube el transporte y por lo tanto los ciudadanos acaban pagando más. Todo ello suele tener un efecto dominó en otras áreas de la economía, como en la construcción o en la producción agraria, muy importante en la región. Cuando sube la energía, sube también el precio de producción de fertilizantes. Por lo tanto, producir alimentos es más caro. Y su precio afecta tanto a los compradores locales como a las exportaciones. Por si fuera poco, Irán es un importante productor de fertilizantes. Con Irán sumido en una guerra y con dificultad para comercializar sus productos, el precio de los fertilizantes sube aún más, aumentando aún más los costos agrícolas. Otro factor importante es la pérdida de inversionistas. En épocas de crisis y volatilidad, los inversionistas suelen preferir economías más estables que las de países en vías de desarrollo. Esto acaba traduciéndose con frecuencia en fuga de capitales y en una devaluación de las monedas locales, lo que a su vez encarece las importaciones y aporta más inflación. Podría decirse que América Latina tiene una larga experiencia haciendo frente a golpes económicos externos, guerras, subidas y bajadas del petróleo, crisis financieras, y a lo largo de las últimas décadas se ha venido fortaleciendo ante estos desafíos. Pero no siempre fue así. En la crisis energética de los años 70, provocada por el embargo de la OPEP en 1973, el precio del petróleo se disparó. Si bien países como Venezuela se beneficiaron de las exportaciones, otros como Chile o Perú enfrentaron una tormenta inflacionaria. Muchos tuvieron que endeudarse agresivamente, pero esto solamente agravó el problema, que llevó a la crisis de la deuda de los años 80. En las décadas recientes, varios países de la región han ido adoptando políticas de contención que hacen que no sean tan vulnerables a estas crisis, como la reducción de la deuda en moneda extranjera, el fortalecimiento de los bancos centrales o la acumulación de reservas internacionales. También muchos permiten que la moneda local se devalúe. Esto, aunque perjudica la capacidad de importar, también hace más competitivas las exportaciones, lo que después de un tiempo ayuda a que la moneda vuelva a valorizarse. Todo ello, junto a otros factores, ayudó a la región a sobrellevar mejor la crisis financiera de 2008, por ejemplo. Sin embargo, muchos países como Colombia, Chile o Argentina, aunque han diversificado su producción y fuentes de ingresos,
en las últimas décadas son aún muy dependientes de la exportación de combustibles o de materias primas, lo que los hace todavía muy vulnerables a las fluctuaciones de los precios del petróleo. ¿Y tú qué opinas? ¿Cómo podría o debería fortalecerse la región ante este tipo de crisis de impacto mundial? Déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales mientras te esperamos con más episodios de En 5 Minutos.